grabamos. Ahí está. Bueno, continuamos entonces donde nos habíamos quedado. Les quiero explicar un ratito que no me gusta volver con el mismo link anterior, porque podría ser una oportunidad para que entren virus o hackers, es decir, que se puede violar la seguridad, ¿sí? Por eso es bueno usar un link a la vez. Por eso me conecté con otro link diferente, ¿sí? Bueno, seguimos trabajando entonces. Decíamos que tenemos las unidades de calor, tenemos las equivalencias de las unidades, y para poder hallar una cierta cantidad de calor, por ejemplo, en este caso, yo puse como ejemplo 80 calorías, y pasarlas a una unidad, en este caso la unidad británica de temperatura, simplemente tenemos que hacer una regla de 3 simple. Entonces lo que tenemos que atender para la regla de 3 simple es de qué lado ponemos las unidades. Lo que nosotros queremos calcular, en este caso las calorías, son nuestro dato, lo que nosotros tenemos como dato para calcular, lo ponemos del lado izquierdo. Entonces, la equivalencia que vamos a utilizar, también miramos la unidad que tiene y la ponemos de ese lado. En este caso yo usé esta equivalencia. 252 calorías es igual a una unidad británica de temperatura. Entonces, 80 calorías va a ser X. Ese X es siempre este numerito que está acá por ¿sí? Multiplicamos cruzado y dividimos por el número que está arriba a la izquierda, ¿sí? Esa es la forma de calcular una regla de 3 simple. Les recuerdo esto porque a lo mejor alguno no lo tiene presente o todavía no lo pudo entender. Entonces sería 80 calorías por esto que es una BTU dividido 252 calorías. ¿Está? Y ahí pueden hallar el resultado. En el caso por ejemplo, que tenemos 35 kilocalorías a Joule, ¿sí? Lo que yo tomé como referencia es esto. Una kilocaloría son 4186 joules. Entonces, esa equivalencia, fíjense que puse de nuevo a la izquierda las kilocalorías, porque ese es el dato que yo tengo para calcular, ¿sí? Entonces, una kilocaloría, tantos joules. 35X. Entonces, ¿cómo calculo esa X? 35 kilocalorías por 4186 joules dividido, acá me faltó joule, dividido una kilocaloría, ¿sí? Y ahí dividido esto, ¿está? Entonces, cruzadito, este número, esta cantidad, por esta, dividido esta. Entonces acá yo puedo simplificar, acá caloría, puedo simplificar con estas calorías, ¿sí? Y acá kilocalorías, simplifico con estas kilocalorías, ¿sí? Entonces me queda, en este caso me queda BTU, en este caso me queda Joule. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la forma en que se resuelven este ejercicio, que es creo que es el ejercicio 11. 11. Después de esto, tienen el título calor específico. Vamos a recordar acá que el coeficiente de calor específico es distinto según el material, es decir, que cada material tiene su coeficiente de absorción de calor, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a aplicar es esta expresión, que es la expresión del calor específico, ¿sí? Y esa, lo que hallamos es una cantidad de calor, multiplicando la masa
por el coeficiente de calor específico dependiendo del material y por la variación de temperatura. En este caso, la variación de temperatura siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Siempre la temperatura final menos la temperatura inicial, no al revés. Y eso nos va a dar el signo. Entonces nosotros vamos a saber acá, depende del signo, si es un calor que se gana o un calor que se pierde. ¿Sí? Así que no nos Después, tenemos que asustar cuando sea negativo, por las dudas. ¿cómo? Así que no nos tenemos que asustar cuando sea negativo por las dudas. No, porque va a ser acá, quiere decir que la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. ¿Mm? O que ambas son negativas, o son bajo cero. Eso nomás significa. Pero siempre el signo tiene que ver con el fenómeno que estamos estudiando. ¿Sí? Fíjense ustedes acá cuando trabajamos calor específico, ¿por qué multiplicamos por la masa? Porque no es lo mismo tener 10 gramos que 100 gramos o que 1 kilo de materia, de lo que sea, de agua, de lodo, de, no sé, de harina, de lo que sea. No es lo mismo 10 gramos que 100 gramos o que 1 kilo. Entonces, la variación de temperatura, para que se produzca esa variación de temperatura, va a necesitar más calor cuando mayor sea la masa. ¿Se entiende? Y el coeficiente nos está diciendo qué tipo de material es y cuánto calor absorbe. Entonces, va a depender del material y por eso está esto aquí, ¿sí? Y luego es la variación térmica que nosotros queremos hallar o que existe, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de calor? Entonces, esto expresa qué cantidad de calor necesitamos para que una cierta cantidad de masa de un cierto material haga o transforme una temperatura en otra, ¿sí? Eleve o disminuya la temperatura. ¿Se entiende? Es decir, que tome calor para elevar o entregue calor para ceder la temperatura, el calor. Entonces, en esto de entregar calor o ceder calor, volvemos a lo que hablamos un poquito antes, que eran los cambios de estado. ¿Mm? Del estado sólido al líquido, del líquido al gaseoso y al revés. ¿Eh? ¿Qué es lo que nosotros miramos? Cuando nosotros tenemos, como en este caso, tenemos agua y un poquito de hielo, quiere decir que este hielo se está derritiendo. ¿Qué es lo que va a pasar con la temperatura acá? Mientras el hielo se derrite, la temperatura no va a cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? El estado, es decir, que este sólido, que era el hielo, que estaba así, cristalizado, bien ordenado, ¿sí? Con sus átomos que estaban atraídos entre sí, se van soltando de esta forma, se van soltando los enlaces al tener más calor, comienzan a vibrar y terminan por relajarse cuando sube más la temperatura, ¿sí? Es decir, cuando se les sigue entregando calor, se relajan. Y después, cuanto más calor se le entrega, ya se empiezan a hacer volátiles, empiezan a convertirse en gas, ¿sí? Entonces tenemos de esta forma los tres estados. Esta representación tiene que ver con la teoría cinética de los gases. Para el sólido son representaciones o modelos que, digamos, son específicos, ¿sí? Para el sólido, es cuando el sólido está bien formadito, cuando el hielo está bien congelado, es cuando el agua está a temperatura ambiente, y luego en estado gaseoso, cuando se transforma en la ebullición, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre el calor sensible y el calor latente. El calor sensible
se produce o lo llamamos calor sensible a la cantidad de calor que nosotros utilizamos acá, por ejemplo, cuando ya el agua está líquida para elevar su temperatura, ¿sí? Es decir, fíjense acá, está el 0 grado en el termómetro y esto está un poco más arriba, ¿sí? Acá hay 10, 20, 30, 40 grados. Es decir, que acá ya subió 40 grados la temperatura, es decir, que se le sigue entregando calor, ¿sí? Entonces, desde el 0 grado hasta el 40 grados, se le entregó un calor que llamamos calor sensible, que tiene que ver, como vimos acá, con la masa, con el coeficiente, y con esa variación de temperatura de 0 a 40, en este caso, ¿sí? Y hay un calor latente. Latente quiere decir que está ahí, el calor, ¿sí? Pero no hay una variación de temperatura. Es decir, cuando ocurre esto, que es el cambio de estado. Mientras ocurre el cambio de estado, la temperatura no cambia, sino que solamente se le agrega más calor. Entonces se sigue agregando calor y se produce, en este caso, que es la fusión, se relajan, ¿no es cierto? Los átomos se relajan de aquella estructura cristalina que tenían cuando el hielo estaba bien formado, hasta llegar a ser todos líquidos, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, el cambio de estado, pero no hay una variación de temperatura. Entonces el calor latente, este calor, no lo vamos a calcular con la variación de temperatura, sino que simplemente va a ser, vamos a poner acá con mayúscula, Q latente va a ser la masa por el, vamos a ponerle L. Poner así. Que sería el coeficiente, o no me acuerdo qué nombre le pusimos, el coeficiente de calor latente, ¿sí? Entonces, este coeficiente también depende del material, porque no es lo mismo que se derrita hielo, que se derrita plomo o otro material. Entonces, el calor latente, el coeficiente de calor latente va a variar con el material, pero también va a depender de la masa, ¿está? Pero fíjense que en esta expresión no hay un delta T, no hay una variación de temperatura, porque es simplemente el cambio de estado, ¿sí? Eso se entendió, ¿verdad? Hicimos ejercicios de calor sensible y calor latente, donde ustedes tenían que determinar entre qué temperaturas había calor sensible, luego hacer un alto, calcular el calor latente y luego seguir con el calor sensible, ¿está? Esto simplemente les recuerdo, en realidad no hubo errores numéricos en esto, así es que sigo adelante. La diferencia entre capacidad térmica y calor específico. Ese es otro título o subtítulo que tenemos en esta serie 2. Entonces vamos a recordar de nuevo el calor específico. Calculábamos la cantidad de calor como masa por el coeficiente por la variación de temperatura. Y luego la capacidad térmica es igual a la variación de calor con respecto a la variación de temperatura, ¿sí? Si nosotros en esta expresión que está aquí, este delta T lo pasamos acá, al otro miembro, como está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿sí? Es decir, que nos queda delta Q, ¿sí? Dividido esto. Entonces, de este otro lado nos queda masa por calor específico, ¿sí? Entonces acá algunos de ustedes calcularon el calor dividido, el calor que les daba acá como resultado, dividido el delta T. Y otros lo calcularon como masa por calor específico. De las dos formas está bien,
¿Está? No hay problema, de las dos formas está bien calculado. Hasta acá veníamos trabajando con el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Pero después, cuando trabajamos mezclas y temperatura de equilibrio térmico, partimos nosotros de que el calor ganado es igual al calor cedido en una transformación de temperaturas. Y acá se generó una pequeña variación. Yo puse acá los datos del ejercicio que había resuelto ya como ejemplo. Entonces decíamos que para el Q1, teníamos que los 100 gramos de agua que estaban a 25 grados, ¿sí? Tienen que llegar al equilibrio térmico, ¿sí? Acá hay que agregarle calor. Y a estos, que son 75 gramos de agua que estaban a 40, van a perder calor, ¿sí? ¿Por qué nosotros acá cambiamos el delta T? ¿Por qué lo dimos vuelta? Porque si nosotros igualamos esto, ¿sí? Al poner el igual, tienen que tener el mismo signo los dos. Pero ¿qué pasa con este? Este va a ser negativo, ¿sí? Pero no va a ser igual, o sea, como son calor ganado igual a calor perdido, tienen que tener el mismo valor absoluto, ¿sí? Por eso, esto que está acá lo dimos vuelta y pusimos, fíjense, la temperatura inicial que era 40, menos la temperatura final que seguro va a ser menos de 40 porque va a disminuir esa temperatura, es decir, la temperatura final va a ser una temperatura intermedia, en este caso entre 25 y 40 grados, ¿sí? Pero para poder resolver como nosotros lo igualamos, ¿sí? Entonces esto también tiene que ser positivo para poder calcular y que nos dé correctamente el valor. Esto que está aquí está explicado también en los libros de texto. No es solamente una idea nuestra, ¿sí? Y tiene este fundamento, digamos, que si nosotros tenemos que hallar la cantidad de calor total de la mezcla, ahí sí pondríamos Q1 más menos Q2, ¿sí? Depende del signo. Pero en este caso, como tenemos que igualarlo, entonces lo que tenemos que hacer es variar el signo de delta T para que nos dé positivo. ¿Se entiende? Eso fue lo que hicimos en este ejercicio. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bueno, eso es todo lo que yo preparé de la serie 2. Ahora escucho sus dudas. Bueno, yo por lo menos ya me saqué la duda de la unidad británica de temperatura. Ah, En el perfecto. ejercicio lo pude resolver. Lo que no Perfecto. controlé todavía es si es que el resultado es el mismo, que calculo Muy que no es bien. así. Bueno, perfecto. Lo A usted, demás por está ejemplo, en... profe, le dio en el ejercicio 11, cuando se pasa a la unidad térmica de temperatura, a usted le dio 1,96. Sí. A mí me dio 0,82 redondeado. Pero bueno, fíjate ahí Sí, como hice el traspase. cómo hiciste, sí, cómo calculaste. A ver si tengo acá. Acá es la serie 2. Claro, acá les pide calcular, tenemos 0,495 kilocalorías, pasar esas kilocalorías a
calorías, a Joule y a BTU, ¿sí? Sí. Entonces ahí, fíjense, las equivalencias, tenemos 0,252 kilocalorías. ¿Mm? No sale en la pantalla. Pues. Sí, no, pero igual ustedes lo tienen ahí en el ejercicio, en los ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que Sí, sí. ustedes van a colocar ahí sería los 0,252 calorías es igual a un BTU, ¿sí? Y 0,495 X. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? 0,52 calorías. 0,252 calorías. A ver si está aquí. Es igual a 252 calorías. Este práctico lo están viendo a este. Sí, ahí sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, ¿Usted profe, está ahí sí. grabando esta clase? Y 0, ¿cuánto era? 95 kilocalorías. 490. Eh, ¿Eh? Entonces, 95. tenemos que pasar a BTU. Ese es el mayor problema, digamos, los otros no, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que 0,252 es igual a una British Technical. Ahí está. Y entonces, lo que yo quiero calcular, que son 0,495, es X. ¿Sí? ¿Cómo calculo X? Multiplico 0,495 por 1 dividido 252. exacto, 0,252. exacto, por Ah, ahí está, pues. 1, me parecía ya, porque a veces pasamos mal, ¿sí? Acuérdense que pongan las unidades, porque tienen ustedes que simplificar las unidades para que les quede. Entonces, esa es su forma de verificar que pusieron bien. Cuando les dan las unidades es porque pusieron bien. 1,96. Así es. Ese es el valor que tiene que dar. ¿Está esto? 1,83 me da, profe. Está cerca. Fíjate. A ver, yo tengo por Creo que en acá. el calculador le falta un par de decimales. Cero cuatro noventa y cinco. 1,96 me da a mí, sí. Sí, ahí sí. ¿Sí? 1,96 dado, profe. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, algún otro ejercicio o alguna cosa que no entiendan de la serie 2? No, profe. Nada, muy bien, perfecto entonces. ¿Alguna otra duda sobre algo, sobre la serie 3 que entregaron o que tenían que haber entregado ayer? Bueno, yo les comento que Yo, corregí, profe. sí,
Les comento una cosita. Corregí los trabajos de las series 1 y 2 hasta el miércoles y eran aproximadamente 43 o 44 los que habían entregado entre la serie 1 y la serie. Hay algunos que entregaron solo la 1 y hay otros que entregaron solo la 2. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que se pongan al día con las series 1 y 2, que no se atrasen, ¿sí? Y que hagan todas las consultas que ustedes necesiten, porque para eso estoy. Entonces, a mí no me molesta que me consulten. Tienen que consultar para poder, lo que no entienden, para que les haga el clic y puedan seguir adelante, ¿sí? No, a lo mejor no les contesto en el momento, porque me mandan por ahí a cualquier hora, pero en cuanto yo me siento con esto, ya les contesto lo que necesitan, o miro el ejercicio, o bueno. Así que no tengan reparos en las consultas, hagan todas las consultas, aunque a ustedes les parezca tonta la consulta, consulten igual, porque eso es lo que necesitan para que les haga el clic ese y que puedan ustedes entender lo que no están entendiendo, ¿está? Como yo que siempre les... Sí, profe. No hay ningún problema en que consulten todas las veces que necesiten, ¿verdad? Bueno, ahora sí escucho, no me acuerdo quién era que estaba queriendo decir algo. Yo, profe, en el Sí. ejercicio, en la serie 3, el ejercicio 23, no me salió el resultado. Bueno, esperamos un ratito. Voy a salir de... A ver, serie 3. Serie 3. Ahí voy a cambiar esto. Acá. Vamos a la serie 3. Ahí estamos. Ejercicio 23. Sí. ¿Cuál es tu consulta? ¿Sí? ¿Hola? No sé quién estaba consultando. Yo, disculpe, se me cerró el micrófono sin querer. Sí. ¿Cuál es tu Que consulta? no me dio el resultado, profe. A mí me dio 4,212 centímetros cuadrados. Sí. Y ese es el resultado. ¿No era 4,12, profe? Pero eso es lo que yo les expliqué, chicos. No importa si no les da exacto los decimales. Si está en el orden de 4 coma, y lo que les dé está bien, ¿sí? Tiene Ahora, que ver si les mucho da, cómo se le cargó en la computadora, más que nada. si les da Sí, se le cargó con 85, todos los decimales, todo derecho. si les da 85, por ejemplo, ahí sí no va a estar bien. O si les da menos 8. Pero en este caso que es 4, coma y decimales, esos decimales está bien, los que a ustedes les dé está bien. Nosotros le ponemos los resultados estimativos, los que nos da a nosotros, pero a ustedes les puede dar otros resultados, depende los decimales que se utilicen, ¿está? No hay problema, está bien igual, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Está. Otra consulta de la serie 3. ¿Se entendió todo? ¿Pudieron hacer? Yo, profe, espera que voy a prender mi cámara otra vez. Yo, profe, en el ¿Sí? punto 22 sería, Sí. a mí me dio 6,5 por 10 a la menos 4 grados centígrados, me dio el coeficiente de dilatación, Ajá. porque pedía averiguar el coeficiente de dilatación. Alfa. Sí, exactamente. ¿Cuánto te dio a vos? 6,5 por 10 a la menos 4, que sería Bueno. eso, pero Es Esto que igual. está- es igual. eso que está acá. Sí.
Si lo pasas a decimales, igual. 0,00065. Sí, Sí. da igual, da igual. Sí. 1 sobre grado Celsius o sobre grado Celsius o por grado Celsius a la menos 1. De todas esas formas se puede expresar esta unidad, ¿sí? Sobre grados Celsius, entonces. Ahí está. Bueno, Sí. ¿alguna otra duda? Acuérdense de multiplicar, depende si la dilatación es longitudinal, es solamente alfa, si es superficial es alfa por 2, y si es de volumen es alfa por 3, ¿sí? Para los sólidos. Eso no se tienen que olvidar. Y con respecto al calor, bueno, transmisión de calor, no hay muchas complicaciones en los ejercicios. Es más o menos lo que se dio. Bueno, vamos a terminar entonces nuestro encuentro, si les parece. Vamos a... Una ahí. última consulta, profe. Sí, ¿Cuándo se entregan las carpetas con el resto del ejercicio que son para regularizar la materia? lo que es para regularizar, ustedes van entregando ahora. Lo que ustedes me mandan, esa es la entrega, ¿sí? No me van a entregar, a menos que volvamos a la presencialidad, ahí vamos a ver si se van a entregar carpetas o no. Pero hasta ahora, hasta hoy, no hay nada, seguimos virtualmente y las entregas que ustedes hacen son virtuales. Con eso ustedes regularizan, ¿está? Cada semana me entregan los 3 ejercicios que corresponden a la serie que estamos trabajando. Esa es la única entrega. Después si volvemos a la presencialidad una semana o 2 semanas, bueno, veremos, pero yo creería que no vamos a cambiar. Y las carpetas que son para para el examen final, lo van a entregar previo al examen final o se les va a preguntar en el examen. O sea, ya vamos a ver ahí cómo resolvemos eso. ¿Se entiende? No tienen que entregar ahora, ni al final de la cursada tampoco, a menos que van a rendir. ¿Sí? Bien, profe. Profe, una Gracias. consulta para los que querramos rendir física 1. Sí. Hay que entregar sí o sí la carpeta entonces que pedía de la cursada anterior. No, O sea, del cuatrimestre anterior me refiero. la carpeta ya entregaron ustedes. Lo único es en física 1 Los que pedía para resolver, para presentarse el examen, creo que decía una consigna. no, solamente en física 2 estamos haciendo eso. En física 1 ustedes fueron entregando las series, los ejercicios resueltos, y de todos los ejercicios que se dieron se les va a preguntar en el examen. ¿Sí? El examen es teórico y práctico. ¿Se entiende? Bueno, Entonces, y de los ejercicios que ese cómo más o resolvieron, menos se desarrollaría, o sea, por qué plataforma se usaría para desarrollar el examen. Por la plataforma, por Zoom. por Zoom, porque es la plataforma que la universidad está pagando y se quedan grabados los exámenes. Es la plataforma oficial que utiliza la universidad para todas las cátedras. Y nosotros también le damos un ejercicio y le preguntamos teoría y práctico sobre esos ejercicios y después algunas otras cosas de teoría para reforzar nada más. Y el tema de las consignas lo dan ahí en el momento nomás. Sí, exactamente. Lo que ustedes tienen que entender Y es profe, que con respecto al ejercicio, que usted no me lo crea, no me da el resultado, me da 1,6, no 16. ¿cuál ejercicio? El 26 de la serie 3.
A ver un poquito. Ahí está. A ver. Ver. Fondo virtual. 26. Este. ¿Qué no te da? Sí. Pero ese es el resultado. Acá, variación de volumen. ¿Esto multiplicaste por 3? Sí, me da 0,0009. 9. Sí. Muy bien. Y bueno, y te tiene que dar el resultado porque o tu calculadora no tiene pila suficiente. Fíjate con el celular o con la computadora para hacer los cálculos, ¿sí? Ese resultado es el que da 16, Este es el resultado que me da, profe. No sé si llega a ver. 16, y ahí está, 16,67. No, 1,6. ¿Pero qué hiciste? Pero pusiste 8 por... A ver un poquito. 16,67. Ahí está el lance. Porque es 0,012 dividido 8 por 0,009. La cosa de la calculadora no es tan grande. Bueno, y pusiste 0,012 o 0,12 nomás. Fíjate bien porque te tiene que dar ese resultado, da 16,67. 0,012. Profe, al coeficiente le falta un 0. Por eso no da el resultado. Es 0,00003. A ver. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Tiene que tener 4 ceros después de la coma. Y ahí da el resultado. Ah, sí. Tenés razón. Bueno. Entonces es Le falta un 1 cero. coma. Entonces acá es 1 coma. Este estaría mal. Sería 1 coma